Tiene la palabra el doctor José Andrés Duarte de Acoltelco y se prepara Azocaña. Muy buenos días, Presidenta, muy buenos días, muchas gracias, Presidente, muchas gracias por esta invitación. Un cordial saludo a los honorables senadores y representantes de la Cámara, señor Ministro, director de la DIAN, secretarios que nos acompañan hoy. Para nosotros, desde la Asociación Hotelera y Turística de Colombia, Acoltelco, esta reforma tributaria tiene, sin duda alguna, muchas implicaciones. Y voy a tratar de destacar las más importantes. Lo primero es que frente al nivel de recaudo, sin duda alguna, que se espera, nosotros estamos viendo con preocupación el cómo se puede contraer precisamente ese consumo o gasto turístico. Evidentemente el turismo podría ser uno de esos renglones que cualquier hogar en Colombia puede posponer en su consumo. De allí que pensemos realmente de la realidad que acaba de ocurrir, en donde no tenemos ni un año de presentar en algunas regiones unos niveles de ocupación que se acercan al 2019, pero donde aún regiones no logran ni siquiera llegar a los niveles del 2019. Hay unas políticas que realmente nos gustaría respetuosamente proponerle al Congreso de la República que las debatiera, las discutiera, de la mano, por supuesto, del Gobierno Nacional, que se ha mostrado presto a escuchar frente a cómo, por ejemplo, dos medidas son de alto impacto para nuestro sector. Una, sin duda alguna, la exención del pago del IVA del 19% para los servicios precisamente de alojamiento y hospedaje, que termina este 31 de diciembre. Para nosotros esa medida es vital, porque precisamente ha garantizado ese consumo de los hogares colombianos para poder lograr esa reactivación que estamos viendo en algunas de las regiones de nuestro país. ¿Por qué es vital? Entre otras porque tenemos una inflación hoy en día acumulada anual del 10.25%. Pensemos que llegamos a enero y en enero un hogar colombiano va a hacer un gasto turístico. Tiene que contar con un 19% para los gastos de alojamiento y hospedaje y un 10.25% que a hoy al menos nos está planteando que va a terminar más alto en términos de esa inflación anual como espera cerrar este año. Estaremos hablando solamente por motivo de inflación un crecimiento de un 30% de esos costos que van a, por supuesto, a contraer el gasto en el sector turismo. Para nosotros esta medida tiene muchas implicaciones, no solo en términos de la reactivación que esperamos y deseamos se logre en el tiempo, porque como les decía, aquí estos empresarios del sector turismo fueron muy golpeados por la pandemia y adquirieron un nivel de deuda precisamente proyectado a 3 a 5 años, donde si tan solo miramos lo que pudo haber acompañado el Fondo Nacional de Garantías para el sector turismo, estamos hablando de 3 billones de pesos, acompañando con esas garantías crediticias a un sector que es principalmente de pequeños y medianos empresarios, en donde hoy ellos tienen por supuesto, una responsabilidad de cubrir estos niveles de endeudamiento que no va a ser posible si no logramos encontrar esa dinamización del consumo que les permita tener caja para pagar la deuda. Este es un sector que está realmente altamente endeudado y poder nosotros contemplar que esta exención termina el 31 de diciembre sería realmente muy grave para el sector que representamos. Importante mencionar que esta es una medida que también, por supuesto, afecta a los hogares colombianos y esta es una discusión que hay que dar en la medida en que, primero, esto es un incentivo a la demanda, le llega al hogar colombiano y si nosotros vemos las cifras del DANE, nos encontramos que todas las personas que hicieron un viaje o un gasto turístico, precisamente podemos encontrar que el 26% de ellos que se hospedó en un alojamiento de hospedaje, el 40% de ellos tenía 2 millones o menos de ingresos en ese hogar. O sea, el 40% de las personas que están consumiendo un servicio de alojamiento o hospedaje, según cifras del DANE, tienen entre 2 o menos de ingresos en términos, por supuesto, del hogar colombiano. Y si nosotros esto lo extendemos al 83%, que es básicamente los que tienen 5 millones de pesos o menos, estamos hablando realmente de una afectación importante de cómo este IVA le está pegando realmente a quienes tienen menos o más bajos ingresos. Reitero, tiene un golpe realmente para los hogares colombianos que tendrá implicaciones en la reactivación. Debo mencionar también que incluso el sector ha hecho un esfuerzo gigantesco por tratar de tener tarifas competitivas. Hoy en día, según nuestros estudios, encontramos como la tarifa real, precisamente que se paga en los servicios de alojamiento y hospedaje,
en comparación con el 2019 es de el menos 0,4%. No estamos ni siquiera absorbiendo esta inflación que está ocurriendo en el sector alimentos, que ya, por ejemplo, supera el 25%, la inflación en la energía, que supera el 20%. Y a ello, por supuesto, hay que sumarle una discusión que queremos respetuosamente invitar a abrir aquí a dar, y es precisamente sobre la sobretasa a la energía. Es una sobretasa que está contemplada hasta el 31 de diciembre, que es un 20% más de la factura, que si le sumamos ese 20% más en promedio de la inflación de la energía, estamos hablando de unos sobrecostos que son sinceramente muy comprometedores para la industria del turismo. Hablemos aquí entonces de cuánto representan esos gastos que tienen que cubrir precisamente los establecimientos de alojamiento de hospedaje en el país. Estamos hablando de cerca del 18% de los costos operacionales representados en ese cobro de la energía. De allá que nosotros queramos, por supuesto, proponerle al gobierno que estudie la medida y que pueda darle tanto a la exención del pago del IVA como a esta sobretasa a la energía una prórroga al menos de 2 años más para poder recuperarnos de la pandemia. Los niveles de ocupación, que por supuesto nosotros los vemos con positivismo, son unos niveles que reflejan un reto de cómo podemos lograr ese nivel de demanda o de consumo sostenido en el tiempo, al menos 3, 4, 5 años más para poder, insisto, pagar la deuda del golpe de la pandemia que todos ustedes, y lo sabemos porque nos apoyaron en el Senado, en la Cámara de Representantes, con la política de la ley de turismo, que se ha venido reglamentando, entre otras, ha venido generando esos efectos de reactivación. Quiero plantear, además, en el marco de esta reforma tributaria, se planteó la eliminación del incentivo para la inversión en nuevos proyectos hoteleros o en la remodelación, precisamente de la infraestructura de alojamiento de hospedaje del país. Sobre este punto ahí hay una discusión importante, y es cómo nosotros primero caracterizamos al sector. Este es un sector que tiene al menos un 86% de los prestadores de servicio de alojamiento de hospedaje con menos de 20 habitaciones en el país. Si nosotros le llegamos a los que tienen 50 habitaciones o menos, estamos hablando del 94% del sector. Por supuesto, hay unos empresarios que pueden generar más de 150 habitaciones, eso es el 0,6% del total del alojamiento del país. Importantes porque generan mayor capacidad de empleo y activan precisamente esa agenda de país que nos están proponiendo de cerrar esas brechas en términos de ocupación que tenemos en algunas regiones y por supuesto a nivel nacional con unas tasas de desempleo altas. Este es un sector que genera empleo de jóvenes, que genera empleo de mujeres, y allí nosotros necesitamos, por supuesto, con el consenso del gobierno, y allí reconozco también que el ministro de Comercio. Muchísimas gracias.